El black bass o perca negra es uno de los peces más emblemáticos de los ríos y embalses españoles. Su pesca es compleja y apasionante, tanto que es la especie con mayor número de seguidores en todo el mundo y también la protagonista de los mayores torneos de pesca. Con 850 se pesa muy gordo, ¿no? Un 850. En lugares como Estados Unidos o Japón, esta disciplina se ha convertido en un deporte de masas que genera un enorme sector de servicios y mucho turismo donde habita. De aquí el sobrenombre de la perca del $1.000.000. Todo esto por un pez, un combativo centrárquido que cala más hondo que ningún otro en el corazón del pescador deportivo. Para disfrutar de la pesca del bass son necesarios algunos conocimientos técnicos, señuelos con extraños nombres como skitter group o criatura, equipos y lances imposibles de pronunciar forman parte de la jerga común del pescador, pero a su vez es importante combinar toda esta información con la vida y las costumbres naturales de esta especie. Solo uniendo ambos mundos el pescador obtiene las pistas para localizar y tentar al rey bass que en caso de picar siempre está dispuesto a hacernos disfrutar con sus piruetas y su lucha espectacular. Si se quiere ir al árbol, cabrito. Es bueno, ¿eh? No, es... No. pequeño. Pero, bueno. Ven aquí, chiquitín. Bueno, ya hemos conocido a uno de nuestros protagonistas en el día de hoy, el black bass. Todavía nos quedan los demás. Sobre Joan Arnal, en este caso, va a recaer el peso de la dirección técnica. Él nos va a dar algunos consejos sobre cómo engañar a este astuto pez, pero sobre todo nos va a enseñar a analizar una jornada de pesca. Joan Arnal es un estudioso de la especie del black bass, es un conocido articulista y es un pescador profesional conocido, yo diría que sobradamente, por la mayoría de pescadores de bass de nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Hoy junto a él contamos con la ayuda de otros dos grandes pescadores de black bass, Vicente Mascarell y Juan Leighton. De ellos solamente les puedo decir que mis experiencias a su lado las cuento por auténticas pesqueras, así que lo único que puedo desear, o que podemos desear, es que siga la racha. Para empezar, nos dirigimos al típico marjal. En principio, hace un día despejado y sin aire. A veces se presta poca atención al lugar donde vamos a pescar, a la climatología, a la época del año en la que nos encontramos y otros pequeños detalles que luego, a la hora de la verdad, resultan cruciales. Por ejemplo, hace 2 días, una de las cosas también muy importantes cuando se va a pescar es no intentar hacer antes de llegar al agua, tener una idea muy clara de lo que vamos a hacer o qué técnicas vamos a realizar. Muchos pescadores, antes de salir a pescar, la noche antes, se preparan todos sus hoñuelos, las cañas, todo muy meticuloso y casi tratan de forzar esas técnicas al día siguiente. Por ejemplo, aquí hace un par de días los peces estaban muy pegados a la orilla y en cambio hoy, con las mismas condiciones, solo con un palmo de agua menos, los peces están un poco más apartados y también el agua está un poco más turbia y eso hace que el pescador tenga que adaptarse a esas condiciones e intentar localizar al bass pues, en un nuevo día. Por eso
el aproximaros a una zona de pesca cada día con la mente abierta e intentaros adaptaros vosotros al pez, no al revés, porque el bass realmente no... Aunque vosotros tengáis un señuelo favorito, una caña favorita, o tengáis mucha fe en un señuelo, realmente él intenta sobrevivir como puede y se adapta al medio. Así que vosotros tendríais que hacer lo mismo para tener más éxito. Como dice Joan, en esta ocasión encontramos al bass entre las coberturas más espesas de las orillas. El agua oscila en torno a los 71 grados Fahrenheit, que equivalen a 21 o 22 grados centígrados. Las recientes avenidas la han enturbiado e inundado nuevas zonas. Esto suele hacer que esta especie se coloque en las zonas recientemente ocupadas por el agua y se esconda en cualquier cobertura que resida allí. Un equipo robusto de casting formado por una caña de 7 pies y medio, un sedal resistente y un tubo de vinilo tipo Ica son las herramientas que Joan Arnal elige para obtener allí las primeras capturas. Este tipo de lugar da mucho de sí para un pescador de bass, dado que se encuentran entornos con vegetación muy variable, como vemos, y por lo tanto tremendas posibilidades para el black bass a la hora de camuflarse. Precisamente, y por paradójico que resulte, esto es una ventaja para los pescadores más audaces. Para los demás. El problema muchas veces que se tiene cuando se pesca dentro de estas zonas tan tupidas es que el ejemplar se nos enreda en la cobertura cuando lo estamos recuperando e intentando arrancarlo de dentro, ¿no? Entonces, una de las cosas también, si tenéis la posibilidad, que va muy bien, si veis que no podéis arrancar al animal de dentro de la cobertura, es acercaros vosotros y un poco haceros sitio y sacarlo con la mano. Muchas veces, porque si no lleváis un equipo lo suficientemente potente, tirar y tirar, lo único que vais a hacer es sacarle el anzuelo de la boca. Entonces, hay que un poco, en cada picada hay que valorar un poco la situación. Si veis que tenéis la posibilidad de arrancar al animal, pues lo hacéis. Si no, es mejor que vosotros os acerquéis. La mayoría de pescadores no son lugares que no tocan. Y muchas veces aquí podéis encontrar ejemplares que realmente llevan una vida muy tranquila y que nadie los ha molestado nunca. Así que es un sitio, además de que es muy, muy distraído porque vais colando vuestro señuelo por todos los rincones, además es un lugar en el que hay bastantes posibilidades de capturar peces que están muy tranquilos. Claro que la audacia comporta su riesgo, aunque si optamos por afrontarlo, mejor hacerlo bien preparados. Una de las cosas que también es muy importante cuando empleéis este equipo dentro de la cobertura es utilizar una caña y una línea muy, muy resistentes, por ejemplo como cañas de flipping y sedales trenzados. Eso os permitirá el margen, el poder ese de poder arrancar al animal sin que él os gane la pelea dentro de la cobertura. Evidentemente, meterse en semejante jungla tal vez no sea un buen consejo, sobre todo para principiantes. Seguro que en cualquier caso y hasta adquirir la técnica suficiente, Joan Arnal nos puede aconsejar algunos lugares más asequibles. Este pez en este caso estaba aquí en unas... ¿Veis estas cañas? Hacen como una especie como de toldo, como un parasol para los peces. Entonces hoy tenemos un día muy soleado y los peces están justamente debajo, no protegiéndose de la luz, sino protegiéndose de que sus presas lo vean. Entonces se colocan en esta posición para que los peces que van nadando por fuera no tengan tiempo de saber que hay un depredador debajo.
La pesca del black bass es imprevisible, pero incluso en los peores días los grandes maestros de este arte parecen tener ese pequeño as en la manga que consigue sacar una picada en la más aciaga de las jornadas. Es importante señalar que en una masa de agua es posible encontrar al black bass en lugares muy dispares al mismo tiempo y en distintas fases de su ciclo biológico. Así, por ejemplo, las aguas cercanas a la cola de un embalse podrían tener una temperatura normal en el periodo anterior a la freza, mientras que las de la presa tal vez estuvieran a una temperatura superior, haciendo que el bass desarrolle allí un comportamiento típico del periodo de verano. Por esa razón, el pescador de esta especie, si desea tener éxito, debe ser muy versátil y contar en su repertorio con varias técnicas para poder tentar a los peces, sean cuales sean las condiciones que se encuentre en el agua. Estaba en estas cañitas de ahí, protegida en la sombra y cerca de una zona ya más profunda. Como vemos en esta jornada, el pescador localiza la mayoría de ejemplares en la cobertura de las orillas empleando señuelos de vinilo, desarrollando los patrones de después de la freza, pero descubre también un segundo patrón de peces que nadan suspendidos a medias aguas que parecen estar más avanzados en su ciclo anual. Estos peces atacan con furia un crankbait de medias aguas. Otra de las cosas que es también muy importante, sobre todo cuando pesquéis con peces artificiales y crankbaits, es continuamente cambiar los anzuelos triples de vuestros señuelos. Esto es una cosa que muy pocos pescadores hacen, pero que supone una enorme diferencia en el momento de conseguir y realizar todas las picadas. Es un pequeño macho que ya parece que ya ha desahogado. Muchas veces las zonas de transición que separan las aguas someras de las profundas suelen contener muchos peces. Esa estructura es uno de los lugares favoritos del black bass. Por ejemplo, aquí tenemos dos puntales que separan una pequeña récula de una zona de aguas abiertas. Y ese es un buen lugar para que vosotros podáis lanzar con crankbaits o con spinnerbaits y cubrir mucho terreno rápidamente, intentando localizar la situación de los peces. Aquí estamos. Sea como sea, ese constante reto al que parece someter continuamente el bass al pescador deportivo es lo que ha convertido a la especie en la número uno. Eso y que el black bass es un pez luchador como pocos. Nada, ahora parece que hemos encontrado aquí una zona, estamos después de la zona de puesta y los peces normalmente suelen preferir las estructuras que están más apartadas de lo que son las zonas de puesta, las réculas, y cogen pequeños puntales. Y ahora mismo estamos lanzando unas ramas que están en un puntal, que es una estructura bastante clara, y el único problema que tenemos es que baja un poco el nivel del agua y el agua está bastante turbia, así que tenemos que hacer una presentación muy metódica dentro de todos los apostadores. Y nada, presentando pues ceba de colores oscuros y para que se vean bien dentro del agua y trabajando lentamente y golpeando todas las ramas y todos los objetos del fondo para captar la atención del bass. La jornada de pesca resulta pródiga, aunque no damos con ese gran bass que todo pescador deportivo desearía. De cualquier modo, Joan Arnal sigue intentándolo. Pensaba que no la sacaba. Si tenemos suerte, cogemos una que sea un poco mayor.
Bueno, está mal. Esta es buena. Pues aquí pues tenemos la perca enganchada con la cobertura y lo más inteligente que podemos hacer ahora es, en vez de intentar estirar, sino llevarnos todo el conjunto. Bueno, muchas de estas piezas también se pierden, pero en muchas ocasiones intentamos seguir tirando, lo único que haremos es sacar el anzuelo de la boca del pez. En este caso hemos tenido suerte y lo hemos podido. Una de las cosas más importantes que ocurren con el viento es que no solo dificulta la pesca, sino que también tiene la ventaja de que arrastra todo el polen de la superficie hacia la zona en la que azota el viento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una pequeña récula en la que esta pequeña brisa está arrastrando todo el polen hasta el final de la misma. Entonces, estos lugares en los que el viento azota y arrastra todo este polen hasta la superficie son precisamente los que el BAS elige para ir a buscar al alburno y a los peces pasto, que son los que precisamente se alimentan de este polen. Entonces, estos lugares para el pescador son siempre una buena oportunidad en los días de viento, y muchos pescadores se desaniman porque es un poco incómodo el pescar en estas condiciones. En cambio, puede ser también una gran oportunidad para el pescador, pues es como si tocaran la campana de la comida para los peces. Pequeños pero luchadores, no es difícil imaginar lo que se siente cuando los bases comienzan a pesar 2, 3 kilos o más. Estaba en este pequeño puntal de ramas y estaba un poco más profunda, como buscando ya las aguas. Es pequeñito, pero bueno. Una de las cosas muy importantes cuando se pesca con cebos de vinilo es el cachete. Muchos pescadores se creen que con dar un golpe seco en cualquier recostado el anzuelo ya se clava en la boca del pez, y realmente no es así. La forma más práctica y más adecuada para clavar con un anzuelo de vinilo cuando pescáis el sistema Texas es hacerlo en dirección a vuestro pecho, no hacia el lado, o hacia los laterales o hacia arriba. El recorrido correcto es este, hacia aquí. Entonces es un recorrido en el que el pescador tiene control y el cachete está controlado. De la otra forma, sí, para los laterales o hacia arriba, el cachete es demasiado fuerte y en la mayoría de veces termina con la pérdida del ejemplar. Animada por las numerosas capturas, la jornada resulta ante todo instructiva por los lugares que elige Joan para meter el señuelo y la habilidad con la que lo consigue. Esta es buena.
Fíjate, un bass de pocos centímetros con una lombriz de 8 pulgadas. Es más grande el señuelo que el bass. Lástima que solo haya sido un espejismo, pensará el pequeño bass, porque con semejante lombriz, desde luego, hubiera colmado el apetito. La jornada va llegando a su fin y de nuevo una de las cosas que nos va quedando clara es que meter los señuelos en los lugares más difíciles a menudo tiene premio. En esta zona de algas donde estamos lanzando ahora mismo es un lugar que muy pocos pescadores se atreverían a lanzar aquí y es un lugar muy bueno según en qué época del año, porque la vegetación desprende oxígeno y también atrae a muchas presas que consumen el bass, por lo tanto es un gran lugar. Así que a veces intentar tener un poco de imaginación y buscar a los peces donde la mayoría de pescadores no van y así escapar de la presión de pesca. En nuestro deambular por este laberinto de charcas y canales, llegamos a una nueva zona más abierta, por lo que Joan Arnal decide un nuevo cambio de estrategia o de señuelo. La elección da su fruto rápidamente. Es pequeñito pero está robusto, ¿eh? Ay, qué bonito es este. Y de nuevo volvemos a las cañas. Entre cada resquicio de estas, Joan va colocando el señuelo a la vez que sujeta levemente el sedal con una de las manos para tener mayor sensibilidad. Al final, consigue arrancar un nuevo bass. No son grandes, pero el número de capturas anima al pescador a seguir probando señuelos. Para Joan Arnal esto es muy importante, dado que de los resultados después surgirán esos artículos hablando de esta o de aquella técnica o de tal o cual señuelo y su efectividad. Cañas, carrizo, pequeñas zonas abiertas y otra vez vuelta a la vegetación acuática. Sin duda, este es un paraíso para el black bass. Uf.
Con este bass, con el que hacía el número 38 de la jornada, concluíamos esta en tan peculiar paraje. Pero, aunque pescar bass es posible en esas zonas húmedas pantanosas o incluso en algún río, la imagen más frecuente es la del típico embalse y la correspondiente embarcación creada para la pesca de esta adictiva especie. Embarcaciones a las que no le falta ni el más mínimo detalle. Esto es lo que llaman un anzuelo trailer para tanto spinnerbaits como buzzers. Es un anzuelo accesorio que se coloca en este tipo de muestras y que mejora mucho el porcentaje de clavado y de éxito con este tipo de señuelos. Es un anzuelo más, dijésemos que es un accesorio más de este tipo de señuelos, pero que aumenta mucho su efectividad y funciona muy bien. Este normalmente es un montaje que la gente no suele utilizar. Esto dijésemos que es un poco el montaje para flipping extremo, en las coberturas, en las ramas y las algas, en lo más difícil que el pescador puede utilizar. Se emplea una caña de flipping muy resistente con un sedal trenzado y un plomo que, como veis, es exagerado. Es un plomo de tungsteno que pesa 1,5 onzas, o sea, un auténtico plomazo que parece para la pesca de mar. Entonces el propósito de todo este montaje tan radical, por decirlo de alguna manera, es entrar en la vegetación más espesa y penetrar ahí dentro para llegar hasta la murada del bass que se encuentra debajo, pues descansando. Entonces, con esta caña tan potente, el pescador pues intentará arrancar de ahí dentro como pueda con este sedal tan resistente al bass de dentro de la cobertura. Es una pesca muy espectacular y que también tiene pocos adeptos en España, pero realmente es un sistema muy efectivo que poco a poco seguro que irá calando en los pescadores de aquí también. ¿Eh? Vale, pues yo te las traigo. Ese así tiene toda la acción. De cómo se te traga. O sea, Claro, baila hacia los lados y la vaga se mueve así. Ajá. ¿Eh? Esta te la guante para tu. Vale, Sí, no, yo con las cosas pequeñitas siempre le hago la vaguita esa pequeña. no deixar-te malament. A mí me han dicho, Juan. Vale. Los calamares tienen que estar ahí. La comparativa entre los señuelos de uno y otro, los comentarios, son inevitables. Y hablando de comparar, Vale, sale muy despacio. la parafernalia que conlleva la pesca del bass y sus preparativos es muy notable, por lo que no es simplemente llegar y empezar a pescar. Máxime hoy que esperamos que se nos dé especialmente bien, aunque a veces, o mejor dicho, a menudo, no siempre sale como esperamos. Al principio el bass no da señales de vida, lo que sí que vemos son tremendas carpas, además hoy desovando. La jornada empieza con dificultades. Joan investiga pacientemente los bancos de algas. Ya lo ha intentado antes de llegar a ellos con un buzzer, ha continuado con una rana y ahora mediante la técnica de flipping con la esperanza de encontrar algún buen bass bajo la alfombra de vegetación. Pero todo parece indicar que los bases han abandonado esta posición que, por otro lado, parece la más lógica en este momento de la temporada. Es hora de tomar una decisión y buscar a los peces en otro lugar y quizás con otra técnica, aunque todavía se sucederán algunos cambios más hasta alcanzar el éxito. Vicente Mascarell y Juan Leighton, habituales a este lugar, comentan que no hay que preocuparse, que aquí hasta las 11 no empieza a comer el bass.
otra de las manías puntuales de este pez, que tiene tantas como los propios pescadores. La dificultad aquí serán las aguas cristalinas, un detalle que ofrece gran belleza a un paraje de pesca, pero que es sin duda un elemento complicado, ya que el pez en esas condiciones observa perfectamente todos los errores y movimientos del deportista al acercarnos a su guarida. Probamos suerte en aguas abiertas, en grandes rocas sumergidas, empleando la técnica de pesca fina, líneas finísimas, equipo ultraligero y presentaciones muy naturales, con la esperanza de engañar a uno de estos esquivos bases que parecen no querer colaborar con nosotros en este segundo día de grabación. Según el dicho, el que la sigue la consigue, y este muy bien podría ser el lema de los pescadores de Black Bass. Te cuento un poco, el problema es que llevo una línea, ahora esta mañana los peces estaban muy duros, entonces para intentar un poco la picada de estos peces así más reacios, porque parece que el embalse ha bajado y tal, estoy utilizando una línea bastante fina, entonces la lucha es mucho más larga y también un poco más preocupante, porque a veces con estas líneas tan hay que ir con mucho cuidado. Pues bueno, ahora esta mañana hemos empezado a pescar, no hemos obtenido picada rápidamente, así que un poco el pescador lo que tiene que observar, cuando algo no le funciona exactamente, tiene que observar un poco lo que ha pasado en su zona de pesca, si ha habido algún cambio. En este caso, esta mañana hemos observado que ha habido un desnivel importante de nuestra zona de pesca y también hemos optado para dejar las técnicas más contundentes, como es la pesca de spinnerbites o jigs o cosas así, para pasar a la pesca fina. En los momentos más delicados, más cuando la pesca es más dura, pues utilizamos este tipo de cañas de spinning con señuelos ligeros, líneas muy delicadas y todo con una presentación muy sutil. Y así hemos conseguido la primera captura con una lombriz de 6 pulgadas tipo cut-tail, que son lombrices sin cola que se utilizan para todo este tipo de presentaciones de pesca fina. El día avanza y de nuevo el pescador cambia de estrategia al mismo tiempo que las condiciones de su zona de pesca. Cuando el sol alcanza su cenit, la temperatura del agua y del ambiente ascienden considerablemente y los peces cambian de patrón y comportamiento. Pues bueno, normalmente los pescadores que vamos con embarcación llevamos gran número de cañas. Por ejemplo, hoy llevamos aquí 8 cañas, pero si estuviéramos en una jornada en la que fuéramos, por ejemplo, por la orilla y el pescador solo disponiera de 1 o 2 cañas, lo más recomendable sería que utilizara una caña de acción medium heavy, de acción media fuerte, con la que así poder desarrollar varios tipos de técnicas y utilizar también varias familias o grupos de señuelos, como serían por ejemplo los señuelos de vinilo, con la acción medio fuerte podían ser utilizadas perfectamente con este tipo de caña, y también peces artificiales, ya sean no paseantes o también incluso spinnerbites y buzzers. Con esta caña tipo medium heavy es muy versátil, podría utilizarse también. Entonces, en una jornada como hoy, ahora mismo nos encontramos en un día, el viento se está calmando bastante. Antes de esta mañana había un poco de brisa, pero ahora está calmando. Y por lo tanto el sol y la luz que existe en este día penetra mucho dentro del agua. O sea, la visibilidad y todo lo que son las sombras, pues la visibilidad llega hasta muy dentro de la profundidad, ¿no? Entonces el bass aprovecha estos momentos para esconderse dentro de los árboles y buscando las sombras para que los peces pasto no puedan verle, o incluso, por ejemplo, poniéndose en las paredes de los cortados buscando este tipo de sombras. En estos momentos pues podría ser un buen patrón, ¿no? Un buen sitio donde intentar localizar a los peces. Esta orilla tiene peces y además ya verás como loco, conforme vaya avanzando el día, mejor todavía. A ver, tú como a las 2 de la tarde. Sí.
He cogido, bueno, he tenido un par de picaditas de 2 pequeñitas. La jornada avanza y nos acercamos a esa hora crítica en la que, según Vicente y Juan, los bases cobran especial actividad. Mientras tanto, se sigue intentando con todos los medios disponibles que para cualquier adicto al bass seguro que serán muchos y variados. Gracias a la extrema claridad de las aguas, podemos observar algunos ejemplares a pez visto, nadando cerca de la superficie, y esta parece ser la estrategia que Joan Arnal elige para tentar al bass durante las siguientes horas. Puntuales a su cita, como habían premonizado Juan y Vicente, los bases han llegado. Pues nada, esta la he visto entrar. Hemos cogido pez visto. Estaba junto a la orilla en una zona de rocas así bastante grandes. Y nada, ha entrado, se ha acercado al señuelo y cuando lo ha visto que salía de una piedra lo ha cogido y se lo ha quedado mirando y lo ha cogido con mucha furia. La verdad es que ha sido una picada muy bonita. Hemos cogido con este jig y un Skitter Group en color así natural. Normalmente los colores naturales en los días muy soleados y con agua clara, los colores así tipo watermelons o green pumpkin, así marrones o verdes claritos son los que mejor funcionan. Bueno, aunque suene un poco a cliché, una de las cosas más importantes que hay que hacer en nuestro país para conservar la pesca es practicar el captura y suelta. Muchas de las masas de agua en las que pescaremos en el futuro, si no es gracias a este procedimiento, pues seguramente no las conservaremos. Así que es algo que repetimos muchas veces, pero que creo que es fundamental para salvaguardar la pesca del futuro. Mirando, ¿lo tiene? Este pilla, te digo yo que pilla. ¿Qué tienes ahí, Joan? Uf. Sí, ha costado, pero al final le hemos convencido. Pez bonito. Este tipo de muestras, así naturales, de este tipo, bueno, en este caso es un senco de 4 pulgadas. Este tipo de muestras así tan naturales en las orillitas, cuando pescamos a pez visto, con una línea pequeñita y una presentación así muy natural, son a veces muy efectivas. Entonces es cuestión de a veces es ir probando simplemente con el señuelo que prefieren los peces en ese momento. A veces es imposible pronosticar cuál es, hay que ir probando hasta ver cuál es la mejor reacción. Vamos a devolver este pez. Más es importante en primavera, cuando los peces están en las labores de reproducción, devolver los peces lo antes posible a su medio. De esta forma nos aseguramos que, pues, bueno, que no interrumpimos de ningún modo su ciclo reproductivo. La jornada toma un cariz diferente, abundantes y buenas capturas. Parece que nuestro protagonista ha dado con la clave. Peces que en esta ocasión atacan señuelos de vinilo sin plomear, jerbeis blandos de tipo senco y tubos que son lanzados dentro del campo de visión del bass.
Aunque resulta frecuente, no deja de ser un misterio a menudo indescifrable el patrón seguido tanto por el bass como por otras especies. El por qué un día comen a cualquier hora y otros no lo hacen, o lo hacen en momentos muy puntuales. Es un enigma sobre el que constantemente se teoriza y contra el que los pescadores deportivos esgrimen un interminable abanico de señuelos que intentan contrarrestar ese efecto. Nadie lo sabe, ¿no? Si lo supiéramos todos. Pero bueno, parece ser que los días así nublados y con cierto... Cuando se avecina un frente frío o una bajas presiones, los bases muestran siempre cierta actividad. Y los días como hoy, que son de presión estable, días así muy tranquilos, muy veraniegos, pues cuando se levantan las brisas y sopla un poco de viento, parece que el bas se reactiva un poco. Y las horas en que se quedan así aplatanados el día, pues ellos parece que también se sumergen un poco y se sumen como una pequeña siesta, ¿no? Pero el bas es el bas, y en cualquier momento y en cualquier situación te puede dar un susto, y eso es lo que nos engancha. Mira, en esta estructura el sábado pasado cogimos un pez enorme. Tenía casi 60 centímetros y 2 kilos 900. Estaba justo apostado detrás, en la sombra del muro. La verdad es que estas estructuras son muy buenas para el bas cuando pega el calor. Comentaba Vicente que en estas ruinas sumergidas, la semana anterior sacó un bas de 60 centímetros y casi 3 kilos. Hoy, lo único que vemos aquí son un sinfín de alevines de alburno. Está demasiado calma. Futura comida para el bas. Sí, ahora en las horas centrales hay veces en que se para el viento y se queda todo muy quieto. Parece como que el bas se contagia de esa apatía y se queda como apático. Pero a lo mejor dentro de un ratito se mueve un poco de brisa y el bas vuelve otra vez a tener actividad. Esto va un poco, el bas se mueve un poco al ritmo de la climatología. Entre las ramas se descubre un buen bas. Aunque lo observa sin perderlo de vista, al bas no parece convencerle el señuelo en esta ocasión. No quiere, ¿has visto? Ahora se han sumergido bastante. El alcahuete bas al final decide acercarse hasta la barca, diríase que para ver a aquellos que le están intentando engañar. Voy a intentar pescar alguno abajo, porque parece ser que se han puesto un poco raros. Voy a poner un cangrejo de vinilo, montado estilo Texas, con un plomo, y a ver si están un poco más profundos, porque desde luego por arriba no hay movimiento. Se han parado hace rato y ahora hay una brisita estupenda, creíamos que se iban a mover, pero... La actitud de este bas es curiosa. Con los pescadores y la barca cerca ignora el señuelo. Justo al alejarnos un poco, el bas no se lo piensa. Te he dicho que te alejaras. Ha estado mirando el señuelo 3 o 4 minutos, mirando el señuelo y el barco, el señuelo y el barco, el señuelo y el barco. Y en cuanto que hemos alejado un poquito el barco, ¡pum!, se lo ha comido. Vamos a ver. Se lo ha comido y bien. Ahora. Al agua.
Tras el lance, el bass se queda allí como si nada hubiera pasado. Bueno, ya vamos a cambiar de tercio, porque, macho, vaya rachita que llevábamos. Ahí viene Juan. ¡Mira qué pepino! Hostia, cómo pelea, ¿eh? Míralo. Mis varías están solos, ¿no? Cuando están... ¿Se ha metido bajo el barco? Cuidado con los 0,23. Guapo. Qué bonito, ¿no? Una de las especies más abundantes del pantano es la carpa, que atrae la atención de muchos pescadores de orilla. Entre ellas vemos algún nido de bass. Está nadando un poquito más profundo que la carpa. Las carpas están por arriba. Un nuevo ejemplar de bass sigue al señuelo, pero tampoco acaba de decidirse. Y de nuevo hay que calentarse la cabeza. ¿Qué es lo que le irá a este? Es lo que debe andar pensando ahora mismo Vicente. Voy a poner un color más natural. Aquí luego está muy transparente. Mira qué guapo. Qué bonito. Juan ha vuelto a acertar. Desde luego no está mal el ejemplar. Después de haber disfrutado, justo es devolverlo a su medio y con un poco de suerte, tal vez otro día se pueda clavar. ¡Tremendo pepino! Tremendo. Quien también anda ocupado en estos momentos es Joan Arnal, al parecer con un buen ejemplar. Qué guapo es. Este sí, ¿eh? Buen pepín, buen pepín. Joan devuelve el pez al agua ante la presencia de Franjo, nuestro operador de cámara subacuática, hoy contagiado pescador en sus ratos libres o menos activos.
Mira, 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 mira. Se le ha escupido y ha hecho plada otra vez a por él. Espera, llevo con el eléctrico. Está aquí debajo de nosotros. Míralo, míralo. Joder. A casa. Otro también. Me pilla como... Joan tiene una nueva picada, pero el hábil bass esta vez se enroca, así que ha de poner en práctica sus propios consejos sobre acercarse en lugar de tirar y acabar perdiendo la captura. Ahora. Ahora se ve la tenemos que rayar. Tras maniobrar hábilmente la embarcación, por fin lo consigue. Las previsiones se cumplían. Joan Arnal nos había instruido en este difícil arte de la pesca del bass y demostrado que cuando peor se pone la situación, existe algún señuelo que rompe esa apatía. De Vicente y Juan podríamos concluir diciendo que ya sea por saber, cosa que no nos cabe duda que poseen, o por suerte que también influye, lo cierto es que seguían siendo nuestra pareja talismán. Qué pez más bonito. Preciosidad de pez. Nos acercábamos al final de una jornada de por sí interesante, pero que todavía nos iba a deparar un final más apoteósico con capturas que se sucedían. Madre mía. Uf. La tengo que ir con mucho cuidado porque esto es una línea muy pequeña. Mira que sube. Mira cómo viene. He cogido un Senko, un pequeño jerkbait de vinilo, de tan solo 3 pulgaditas, que a veces cuando pescamos a pez visto, ¿lo veis? Cuando no quieren nada, un vinilo microscópico con un anzuelo muy pequeño. Vamos a ver. Si se deja coger. Como hemos podido comprobar en este documental filmado en 2 únicas jornadas de pesca, es fundamental para el éxito del pescador de bass ser muy versátil y analizar siempre con atención las costumbres del pez al mismo tiempo que las condiciones meteorológicas, para terminar fijándose en los mejores trucos y técnicas con las que arrancar una picada al bass en ese justo momento. Dicho de otra forma, la pesca del bass es un juego cambiante de pistas o un puzzle en el que el deportista debe ser más astuto que el pez, resolviendo rápidamente el problema y todos sus cabos sueltos. La búsqueda de este combativo y astuto centrárquido es sin duda una de las disciplinas más apasionantes en el mundo de la pesca y la especie con la que las palabras deporte y competición se mezclan y van de la mano con mayor brillantez y espectacularidad.